Bienvenido y bienvenida una vez más a este canal. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal está yendo el fin de semana? Quiero daros las gracias porque cada vez somos más en esta cesta de gatos. Bienvenido, bienvenida si sois nuevos o nuevas y no sabéis un poquito cómo va este canal. Aquí leemos cuentos para ayudar a descansar y a relajarte. A veces los leo en voz bajita, a veces los leo en susurros, pero es completamente aleatorio y puedes dejarme todo tipo de comentarios que los leeré y os contestaré siempre. Gracias a todos y todas por vuestros comentarios, por estar aquí. Cuando subí el vídeo de la sirenita os dije que había un cuento que yo leía hace años y me encantaba, que se llama El elfo del rosal y es también de Andersen, así que vamos a ir con él. Es un cuento, lo llaman cuento infantil, pero para mí de infantil no tiene nada. Espero que te quedes a verlo y que te guste. Vamos allá. En el centro de un jardín crecía un rosal cuajado de rosas y en una de ellas, la más hermosa de todas, habitaba un elfo tan pequeñín que ningún ojo humano podía distinguirlo. Detrás de cada pétalo de la rosa tenía un dormitorio. Era tan bien educado y tan guapo como pueda serlo un niño y tenía alas que le llegaban desde los hombros hasta los pies. Y qué aroma exhalaban sus habitaciones y qué claras y hermosas eran las paredes. No eran otra cosa sino los pétalos de la flor de color rosa pálido. Se pasaba el día gozando de la luz del sol, volando de flor en flor, bailando sobre las alas de la inquieta mariposa y midiendo los pasos que necesitaba para recorrer todos los caminos y los senderos que hay en una sola hoja de tilo. El tilo es un árbol. Son lo que nosotros, los humanos, llamamos las nervaduras de una hoja. Para él eran caminos y sendas muy largos. Antes de haberlos recorrido todos, se había puesto el sol. Claro que también el elfo había empezado algo tarde. Se enfrió el ambiente, cayó el rocío, mientras soplaba el viento. Lo mejor era retirarse a casa. El elfo echó a correr cuanto pudo, pero la rosa se había cerrado y no pudo entrar, y no quedaba ninguna otra rosa abierta. El pobre elfo se asustó. Nunca había salido de noche, siempre había permanecido protegido en casita, dormitando tras los pétalos de su rosa. Su imprudencia le iba a costar la vida. Sabiendo que en el extremo opuesto del jardín había una glorieta recubierta de bella madreselva, cuyas flores parecían trompetillas pintadas, decidió refugiarse tras una de ellas y esperar a que llegara la mañana. Se trasladó volando a la glorieta. ¡Cuidado! Dentro había dos personas, un hombre joven y guapo y una hermosísima chica, sentados uno junto al otro, deseando no tener que separarse en toda la eternidad. Se querían con toda el alma, mucho más de lo que el mejor de los hijos puede querer a su madre y a su padre. No obstante, tenemos que separarnos, decía el joven. Tu hermano nos odia, por eso me envía con una misión más allá de las montañas y los mares. Adiós, mi dulce prometida, pues lo eres, a pesar de todo. Se besaron y la muchacha, llorando, le dio una rosa después de haber estampado en ella un beso tan intenso y tan sentido que la flor se abrió. Entonces el pequeño elfo aprovechó la ocasión para introducirse en ella, reclinando la cabeza en los suaves pétalos fragantes. Desde allí pudo escuchar perfectamente los adioses de la pareja y se dio cuenta de que la rosa era prendida en el pecho del doncel. Cómo palpitaba el corazón debajo. Eran tan violentos sus latidos que el elfo no pudo pegar el ojo. Pero la rosa
no permaneció mucho tiempo prendida en el pecho. El hombre la tomó en su mano y mientras caminaba solitario por el bosque oscuro, la besaba con tanta fuerza que por poco ahoga a nuestro elfo. Este podía percibir a través de la hoja el ardor de los labios del joven, y la rosa, por su parte, se había abierto como al calor del sol más cálido de mediodía. Se acercó entonces otro hombre, sombrío y colérico. Era el perverso hermano de la doncella. Sacando un afilado cuchillo de grandes dimensiones, lo clavó en el pecho del enamorado mientras éste besaba a la rosa. Luego le cortó la cabeza y la enterró junto con el cuerpo en la tierra blanda del pie del tilo. Aquí queda olvidado y ausente, pensó aquel malvado. No volverá jamás. Debía emprender un largo viaje a través de montes y océanos. Es fácil perder la vida en estas expediciones y efectivamente ha muerto. No volverá y mi hermana no se atreverá jamás a preguntarme por él. Luego, con los pies, acumuló hojas secas sobre la tierra mullida y se marchó a su casa a través de la noche oscura. Pero no iba solo, como él creía. Lo acompañaba el minúsculo elfo, montado en una enrollada hoja seca del tilo que se había adherido al pelo del criminal mientras enterraba a su víctima. Llevaba el sombrero puesto y el elfo estaba sumido en profundas tinieblas, temblando de horror y de indignación por aquel espantoso crimen. El malvado llegó a casa al amanecer, se quitó el sombrero y entró en el dormitorio de su hermana. La hermosa doncella dormía en su lecho, soñando con aquel chico que tanto la amaba y que, según ella creía, se encontraba en aquellos momentos caminando por bosques y montañas. El perverso hermano se inclinó sobre ella con una sonrisa diabólica, como solo el demonio sabe reírse. Entonces la hoja seca se le cayó del pelo, quedando sobre el cubrecama sin que él se diera cuenta. Luego salió de la habitación para acostarse unas horas. El elfo entonces saltó de la hoja y se metió en el oído de la dormida muchacha y le contó, como en un sueño, el horrible asesinato, describiéndole el lugar donde su hermano lo había cometido y el sitio bajo el tilo donde yacía el cadáver. Le habló de este árbol y le dijo: para que no pienses que lo que acabo de contarte es solo un sueño, encontrarás sobre tu cama una hoja seca. Y efectivamente, cuando la muchacha despertó, la hoja estaba allí, como confirmación de lo que acababa de soñar. Qué amargas lágrimas vertió, y sin tener a nadie a quien pudiera confiar su dolor. La ventana permaneció abierta todo el día. Al elfo le hubiera sido muy fácil salir a las rosas y a todas las flores del jardín, pero no tuvo valor para abandonar a la triste joven. En la ventana había un rosal de bengala. Se instaló en una de sus flores y estuvo contemplando a la pobre doncella. Su hermano se presentó repetidamente en la habitación, alegre a pesar de su crimen. En cuanto hubo oscurecido, la joven salió disimuladamente de la casa y se dirigió al bosque, al lugar donde crecía el árbol, y apartando las hojas y la tierra, no tardó en encontrar el cuerpo del asesinado. Cómo lloró y cómo rogó a Dios nuestro Señor que le concediese la gracia de una pronta muerte. Hubiera querido llevarse el cadáver a casa, pero al serle imposible, cogió la cabeza lívida, con los cerrados ojos, y besando la fría boca, sacudió la tierra adherida al hermoso cabello. La guardaré, dijo, y después de haber cubierto el cuerpo con tierra y hojas, volvió a su casa con la cabeza y
una ramita de jazmín que florecía en el sitio de la sepultura. Llegada a su habitación, cogió la maceta más grande que pudo encontrar, depositó en ella la cabeza del muerto, la cubrió de tierra y plantó en ella la rama de jazmín. «Adiós, adiós», susurró el elfo, que no pudiendo soportar por más tiempo aquel gran dolor, voló a su rosa del jardín. Pero estaba marchita, solo unas pocas hojitas amarillas colgaban aún del cáliz verde. «¡Ay, qué pronto pasa lo bello y lo bueno!», suspiró el elfo. Por fin encontró otra rosa y estableció en ella su morada, detrás de sus delicados y fragantes pétalos. Cada mañana llegaba volando a la ventana de la triste muchacha y siempre la encontraba llorando junto a su maceta. Sus amargas lágrimas caían sobre la ramita del jazmín, la cual crecía y se ponía verde y lozana, mientras la palidez iba pintando las mejillas de la doncella. Brotaban nuevas ramitas y florecían blancos capullitos que ella besaba. El perverso hermano no paraba de reñirle, preguntándole si se había vuelto loca. No podía soportarlo ni comprendía por qué lloraba continuamente sobre aquella maceta. Ignoraba qué ojos cerrados y qué rojos labios se estaban convirtiendo allí en tierra. La muchacha reclinaba la cabeza sobre la maceta y el elfo de la rosa solía encontrarla allí dormida. Entonces se deslizaba en su oído y le contaba de aquel anochecer en la glorieta, del aroma de la flor y del amor de los elfos, mientras ella soñaba dulcemente. Un día, mientras se hallaba sumida en uno de estos sueños, se apagó su vida y la muerte la acogió misericordiosa. Se encontró en el cielo junto a su ser amado. Y los jazmines abrieron sus blancas flores y esparcieron su maravilloso aroma característico. Era su modo de llorar a la muerta. El mal hermano se apropió de la hermosa planta florida y la puso en su habitación, junto a la cama, porque era preciosa y su perfume una verdadera delicia. Le siguió el pequeño elfo de la rosa, volando de florecita en florecita, en cada una de las cuales habitaba una almita, y les habló del joven cuya cabeza era ahora tierra entre la tierra, y les habló también del malvado hermano y de la desdichada hermana. «Lo sabemos», decía cada alma de las flores, «lo sabemos. ¿No brotamos acaso de los ojos y de los labios del asesinado? Lo sabemos», y hacían con la cabeza un gesto significativo. El elfo no lograba comprender cómo podían estar tan quietas y se fue volando en busca de las abejas que recogían la miel y les contó la historia del malvado hermano, y las abejas se lo contaron a su reina, la cual dio la orden de que a la mañana siguiente dieran muerte al asesino. Pero la noche anterior, la primera tras el fallecimiento de la hermana, al quedarse dormido el malvado en su cama junto al oloroso jazmín, se abrieron todas las flores, invisibles, pero armadas de ponzoñosos dardos. Salieron todas las almas de las flores y entrando primero en sus oídos, les contaron pesadillas y luego, volando a sus labios, hirieron su lengua con sus venenosas flechas. «Ya hemos vengado al muerto», dijeron, y se retiraron de nuevo a las flores blancas del jazmín. Al amanecer y abrirse súbitamente la ventana del dormitorio, entraron el elfo de la rosa con la reina de las abejas y todo el enjambre que venía a ejecutar su venganza. Pero ya estaba muerto. Varias personas que rodeaban la cama dijeron: «El perfume del jazmín lo ha matado». El elfo comprendió entonces la venganza de las flores
y se lo explicó a la reina de las abejas, y ella, con todo el enjambre, revoloteó zumbando en torno a la maceta. No había modo de ahuyentar a los insectos, y entonces un hombre se llevó el tiesto afuera, pero al picarle en la mano una de las abejas, soltó la maceta, que se rompió al tocar el suelo. Y entonces descubrieron el cráneo y supieron que el muerto de la cama era un homicida. La reina de las abejas seguía zumbando en el aire y cantando la venganza de las flores, y cantando el elfo de la rosa, y pregonando que detrás de la hoja más mínima siempre hay alguien que puede descubrir la maldad y vengarla. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este cuento me gustaba bastante hace unos años porque mi padre tenía una colección de libritos pequeñita donde venía este cuento, y la primera vez que lo leí me encantó. Este cuento es uno de los que consigue que me vaya imaginando las cosas conforme las voy leyendo. Quizá es porque lo he leído muchas veces, no lo sé, pero me gusta muchísimo. Es una historia muy tétrica, pero muy bonita al mismo tiempo. Es el triunfo del amor sobre la muerte. ¿Qué te ha parecido? Dime en comentarios si te gusta este tipo de cuentos. Dime también si prefieres así en voz bajita o prefieres en susurros. A mí no me importa hacerlo de una manera o de otra, incluso combinándolos, pero quiero saber qué pensáis. Lo vamos a dejar aquí. Es una pequeña historia para que tengáis para esta semana, para antes de dormir. Sin nada más que añadir, nos vemos muy pronto en otro vídeo o en otro cuento. Buena noche. Pero ella no le dijo nada de su pena. En cuanto hubo oscurecido,